Pero hoy también, también les voy a mandar otro ejercicio también Ok. sobre los pronombres. Entonces, para ir poquito a poquito adentrándonos y que también no se nos sea tan difícil llegar a entender los verbos, y creo que con lo que vamos a hablar ahorita se va a entender un poquito más del por qué se escribe de tal manera el náhuatl, pues, pero bueno. Eh, Quiero empezar primero con algo que también quería trabajar desde algunas clases, pero no se me había dado, la verdad. Y quería compartirles, este, los topónimos. De hecho, se los mostré en algún momento los topónimos en náhuatl de la zona de Guadalajara. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en el centro, junto a Nalco, está Guadalajara. Y bueno, hay que observarlo no con la mente o no con nuestras vivencias de la actualidad, que ya en la actualidad, pues nuestro mundo ya está muy occidentalizado, la industria, los sistemas neoliberales, capital, etcétera, ¿no? El siglo XX, bueno, ya queda muy poco ese rastro de lo que fue el Claro. pasado indígena, de lo que vendría siendo la zona metropolitana de Guadalajara. Y para época colonial se puede observar mucho de esa manera. Pues hay Mistiquén. historiadores que sí, bueno, sobre todo mucho historiador que trabaja la Guadalajara colonial, pero hay que entenderla también, que Cunahuaca. habla de lo que vendría siendo el actual centro histórico de Guadalajara. Esa es la Guadalajara de la que siempre se habla en los textos, en los, Las calzas. en las crónicas, incluso por historiadores. De esa es esa Guadalajara, ¿no? ¿Cuál era esa Guadalajara? Bueno, la Guadalajara colonial, la Guadalajara incluso de siglo XIX, incluso entrando en la Revolución, es una Guadalajara que llega por ejemplo, hacia el norte, a lo que vendría siendo el santuario, sí, el templo de San José de Gracia, ahí donde está el edificio de la Casa de los Perros, lo que le llaman el Museo del Periodismo, Ajá. siendo como lo más al norte. Ya incluso con la historia que siempre se ha contado ¿cómo se llama? De alcalde, del obispo alcalde, con la creación de las que le llaman las casillas, ¿cómo se llaman? Sí, el barrio del santuario, y también con la creación la extensión del hospital de San Miguel, el templo del Panteón de Belén, o sea, toda esa zona era como la parte más norteña de Guadalajara. Hacia el sur tenemos lo que vendría siendo este, el convento de los franciscanos, actualmente los dos templos. Si uno visita por esas áreas, pues ahí todavía se ven las ruinas del antiguo convento. Sí, ya más al sur está Mexicalcingo, pero Mexicalcingo ya es pueblo indígena como tal, sí, incluso para época colonial. Eh, del otro lado, hacia norte-sur, hacia el este, sí, vendría siendo lo que vendría siendo ahorita, pues San Juan de Dios, el templo de San Juan de Dios, ahí también estaba un hospital, el hospital de San Juan de Dios, lo que actualmente vendría siendo, ¿cómo se llama? El Mercado de Libertad, o lo que le conocen el San Juan de Dios, lo vendría siendo como lo más al sur también. Y lo más al oeste estaría el templo y el convento del Carmen, que después se vuelve ex convento y también lo parten para la mitad para hacerlo, hacer después para medio siglo XX lo que vendría siendo la Avenida Juárez, ¿no? Ahí como yendo para el Parque Rojo, o sea, eso vendría siendo como esa Guadalajara colonial. Incluso para siglo XX se mantiene en cierta parte, por ejemplo, en los edictos, bueno, no son edictos, se podría decirse en las cátedras inaugurales que hace, por ejemplo, el padre Agustín de la Rosa, que es uno de los que está en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Está pegado su estatua
viendo hacia el Museo Regional. Bueno, él fue rector del Seminario de Guadalajara y bueno, para la época nadie daba náhuatl, entonces él quería dar náhuatl y él como rector, que nomás duró 10 años, que a 3 años como rector, pero después como profe de náhuatl, pues duró muchos más años. Y él como rector decía que era necesario que los sacerdotes aprendieran náhuatl, pues, porque alrededor de esa Guadalajara, pues había comunidades nahuablantes. Entonces, para él era importante que supieran, las bases. Ustedes miran, ¿por qué nos está explicando todo esto el profe si es lengua? Pues es que en ese sentido va este mapa que les presento, porque hay que ver a esa Guadalajara que nada más en esos linderos era el territorio criollo, ¿no? El territorio incluso hasta mestizo. Fuera de esa Guadalajara colonial, pues está el mundo indígena. O sea, y por Mm, ejemplo, aquí se puede observar, o sea, todos los pueblos que hay alrededor o cercanos a Guadalajara, sí, que son muy importantes y que se pueden ver hasta la actualidad, o sea, cercanos, por ejemplo, tenemos a Popan, que era pueblo indígena, o sea, muy, muy importante. Ya después empezó a haber población, española y por supuesto después criolla, ya con la popularidad de la Virgen de Zapopan, por ejemplo, pero había comunidades, por ejemplo, en Soquipan, que en la actualidad, bueno, lo podemos identificar por el hospital. Tlaquepaque, Tetlán, para los que han ido para Tetlán, está Mexicalcingo, Analco, Atemajac, donde, bueno, que han pasado por el tren ligero, verán la estación de Temajac. También, aunque no está acá, bueno, aquí está Mezquitán, está un poquito más al norte, pero se pueden observar que la población indígena pues estaba latente, ¿no? En muchos lados. Para 1910, para inicio de la revolución, tengo entendido que esa Guadalajara que les hablo, esa Guadalajara delimitada, pequeña, bueno, tenía alrededor, creo que de 150,000 habitantes, o sea, era una mínima parte. Ahorita somos, creo que en la zona metropolitana, más de 5 millones, es decir, para siglo XX se ha duplicado la población, pero o triplicado y bueno, ha aumentado mucho la población a lo que quiero llegar. Y esto, lo que les presento en este mapa, bueno, es increíble porque ahí se ve en la toponimia, como yo les decía, la vida indígena, pues detrás de lo que vendría siendo, en lo que actualmente vendría siendo la zona metropolitana de Guadalajara. Hay, de la misma toponimia, podemos observar cómo, o podemos intuir, se podría decir de esa manera, podemos intuir qué es lo que había o qué pasaba pues en esa Guadalajara. Por ejemplo, tenemos en la parte de Atemajac, bueno, su toponimia puede hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Atemajac se puede interpretar como donde se divide el río. Yo lo podría hablar de esa manera. Ya habíamos hablado de estas palabras atl, tetl. Mashacli es como la entrepierna, las piernas, incluso la pierna. Mascate. Es como donde se divide, ¿no? Probablemente nos haga referencia a varios arroyos que existían en el lugar, ¿sí? Probablemente la gente que vive ahí o que vivió ahí o que era oriunda ahí, por lo menos en la década de los 20, de los 30, del siglo XX, podría hablarnos mucho del lugar, ¿no? De cómo se puede observar y qué relación tiene, por ejemplo, con su toponimia. Analco, ya también lo habíamos dicho, ¿no? Del otro lado del río. Y esta idea también referenciándose o haciendo independencia con la ciudad de Guadalajara, que es la ciudad criolla como tal, porque Analco, tanto San Sebastián de Analco como San José de Analco, que eran dos comunidades en una sola, bueno, se diferenciaban completamente de esa Guadalajara criolla y que se dividía por el río de San Juan de Dios. Mexicalcingo, bueno, la casa de los pequeños mexicas,
también, bueno, que tiene una historia muy desde la guerra del Mixtón, cuando viene acompañándose muchos grupos nahuas o población nahua, mejor dicho, del centro de México hacia, hacia lo que viene siendo Juchipila, la zona de Juchipila en Zacatecas. Bueno, muchos de ellos se quedaron en esos linderos de Guadalajara y fundan ese pueblo, pues. Pero bueno, con el paso del tiempo probablemente perdieron la lengua, no sabré decirles en qué momento. Mi hipótesis es que probablemente todavía a mediados del siglo XIX y con los reportes que hace Agustín de la Rosa en el seminario, probablemente sea una comunidad todavía nahuablante, pero que ya en el siglo XX haya perdido la lengua. Otros Mm, lugares importantes, Mezquitán, o Mezquitlán acá, lugar de los mezquites, Tetlán, ¿sí? Lugar de las piedras o lugar de piedras incluso. Huentitán, ya hemos hablado que, por ejemplo, esos términos de ti o ka, que le llamamos ligaduras, que ya lo hemos hablado poquito, aunque sea, bueno, nos hace referencia a que muy probablemente la barranca haya tenido un contacto o para el mundo indígena, de la zona haya sido muy importante, un centro ceremonioso, un centro religioso para los pobladores indígenas de la región, ¿sí? Y probablemente en esos lugares o en la barranca, en su contacto con el río, Santiago, haya sido un lugar de ofrendas, ¿sí? Pero eso, bueno, ya sería trabajo de los mismos, este, antropólogos y los arqueólogos, ¿no? Tlaquepaque, ya lo hemos dicho, ¿no? De Tlaquipac, algo relacionado con la tierra. Aquiapan, que sería, como el barrio de San Andrés. Aquian o Aquia sería como entrar o meter, ¿no? Como el lugar donde se mete el agua. Entonces, a lo que voy yo con presentarles los topónimos es esta relación que tiene el mundo indígena y en ese sentido el mundo náhuatl la con la Liz. naturaleza que es sumamente importante, o sea, no debemos hasta la fecha, no debemos de quitar la visión de la lengua, la visión de la población con la naturaleza, pues, porque es sumamente importante. Otro, yo he ido, hemos hecho trabajo de campo acá en el doctorado que estoy cursando, ahí en San Martín de las Flores. Y bueno, hay mucho debate, ¿no? Porque yo también que he platicado con personas de San Martín de las Flores, pues también hablan del lugar de las flores, ¿no? Pero yo tengo mi hipótesis que más que el lugar de las flores, o aquí como lo presenta de sacerdotes, que no entendería por qué pusieron sacerdotes en esta lámina, pero yo lo hablaría más como de Shikoli, entendiéndose como abeja, ¿sí? O sea, sí existían las abejas prehispánicas, este, entonces sería como lugar de la tierra de las abejitas, en San Mm, Martín de las Flores, sí. de Xicoli o Xicotli, que vendría siendo abeja. Hay que diferenciar, hay trabajos de biólogos, que diferencian las abejas prehispánicas con las abejas traídas de Europa, porque Ok. las abejitas europeas, son las amarillas. Esas son Mm, las que vendrían siendo las europeas. Pero nuestras abejitas, o sea, el xicotli, o sea, la abeja mesoamericana, ¿sí? Son las más morenitas. No sé si las han visto. O sea, no. son unas No. abejas morenitas, o sea, son unas abejas, o sea, en vez de que tuvieran las rayitas, de color amarillo, ¿sí? O sea, son iguales, pero negras, o sea, morenas, ¿sí? Muchas veces la gente las malinterpreta, las confunde con moscas y las mata. Entonces, Ah, y a veces se defiende más a la abejita de color amarilla que a la abejita de color más morenita, ¿sí? Más oscura. Pero bueno, yo hay que amar a las abejas independientemente si son güeras o si son morenas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con eso es que probablemente en esos lugares, con el contacto de la tierra y probablemente incluso con las flores, pues había un gran número de abejas, ¿no? De panales de abejas.
sí, que también producían miel, que también tenían estas fuentes importantes para el pueblo indígena. Entonces también yo desde el fondo del corazón les diría, no confundan a las abejitas, morenitas, también, sean amables con ellas, ¿no? Con esta Maestro, variante. pues, ¿esos son los ¿Sí? melitonas que le llaman? ¿Cómo? ¿Las abejas melitonas son esas Ah, morenitas o qué? sí, sí, son como ¿Sí? las más oscuritas, ¿sí? Ujú, ya. Pero son abejas, o sea, son abejas, o sea, incluso tanto las abejas amarillas como las prehispánicas, no sé cómo llamarle, pues, o sea, no son, tienen el mismo carácter, ¿no? O sea, no, se te puede parar en la mano y no te ataca, si es que acaso tú le haces algo, pues sí, ya puede defenderse. Pero bueno. La toponimia nos habla de la relación que tiene el pueblo indígena con la tierra y eso se lo tiene que quedar bien claro, ¿no? Toluquilla, de Tolin, los tules, de Quile, de hierbas o los quilites, como le podrían llamar en algunos lados, el quilite que incluso se llega a comer. Por ejemplo, de Santa María Tequepexpan, está, por ejemplo, su toponimia, tequi, de Ujú, cortar, ya lo habíamos hablado, el verbo, de pestli, pestli vendría siendo como una piedra como muy vidriosa, ¿no? Que mm, puede cortar, ¿no? Así como el lugar de esas piedras como que cortan, se podría decirse. Con Satán Atlistax, bueno, de agua blanca, ¿no? O de agua muy cristalina. Zapopan, lugar de los zapotes. Soquipan, el barro, ¿no? Soquit es barro. Es esa mm, tierra que cuando cae el agua se hace barro, ¿no? Incluso se puede interpretar como lodo. Pero en nuestra actualidad el término de lodo ya es como muy contaminado, ¿no? Es como verlo de forma despectiva. Pero en realidad el Xochitl o el lodo como tal en el mundo prehispánico era muy importante porque a partir de ahí se hacían las vasijas como tal, ¿no? Ocotlán, lugar de los ocotes. El ocote o el ocotl como tal vendría traduciéndose como el pino mesoamericano, ¿sí? Y sí, de ahí mm. viene el ocote, esa madera que se utiliza para hacer carne asada, Aceitosa. ¿no? Ajá, así es. Pero el ocotl vendrá siendo una variante de pino mesoamericano que existía, ¿no? Y probablemente en la región de Ocotlán había varios. No sé, yo tengo mucho que no voy a Ocotlán, pero sería interesante hacer un trabajo de campo para ver qué pasa con el paisaje, ¿no? ¿Qué tipo de árboles existen, ¿no? El Iztépetl, el Istit vendría siendo como navajear, como una navaja, ¿sí? Es como navaja, más que obsidiana, pero bueno, se entiende porque normalmente la obsidiana se utilizaba como navaja, pues, o sea. Para hacer eso, así ¿Sí? es. Y sobre todo que se ha encontrado para esta región en el occidente de México, pues el uso de la obsidiana, que probablemente venía, y casi estoy seguro, de algunos puntos volcánicos, ya sea, por ejemplo, del mismo volcán de Colima, que hasta la fecha sigue activo, o en su momento que hay hipótesis que el volcán creo que es de Tequila, ¿sí? Que también en algún momento llegó a estar activo en época colonial, pero de ese no Ujú, estoy muy seguro, ¿eh? Pero del que sí es del de Colima, pues sobre todo por algunos nexos que tenían y que se vendían, ¿no? Que había más que nada intercambio, más que vender, ¿no? Sí, entre ujú, los pueblos. Tepetitlán, bueno, ese vendría siendo como lugar entre los cerros, pero más bien como lugar del cerro, yo lo podría hablar de así, ¿no? Por lo montañoso que había. Tonalá, ya lo habíamos dicho, como lugar del día, ¿sí? Se podía traducir así, lugar del día, pero pues sí, también puede ser, porque yo lo he visto también mucho, su toponimia con el sol, pero ya lo habíamos dicho que Tonali, día, su raíz viene de Tonatiuh, que es el sol, entonces pues sí, hace referencia, ¿no? Al sol. Xalatitlán o Salatitán, ahí me queda duda, no sé si realmente el Amatl quedaría ahí. A mí se me hace como muy forzado, ujú, pero sí tendría que ver con la Jal, como lugar del Jal. Coyula.
que ahí ya es parte de la zona metropolitana, o sea, uno va por Periférico Norte y ya yendo como para Tonalá y se va a encontrar el barrio de Coyula, que vendría siendo el lugar de los coyules. Es como una fruta, también es un fruto como un cascabel incluso. Se puede traducir como cascabel también, porque el fruto tiene así como ese sonidito, ¿no? No sé si conozcan el coyul, ¿sí? Sí, Se sí. vendían incluso. Yo llegué a probarlos, Sí. Sí, como en Niegados. helados, ¿sí? También era un fruto que se utilizaba, en época colonial, o sea, frutos que hay de la tierra como tal. Tlajomulco, Xomuli. Es como Rinconada, sí, es como el lugar entre la tierra Rinconada. Si ustedes visitan Tlajumulco, ahí en la mera cabecera municipal, que es Tlajumulco, San Antonio de Padua, Tlajumulco, pues van a ver alrededor que vienen así como que está en medio de un valle, ¿no? Y hay muchos rincones de, de cerros. Entonces, sí, eh, bien, la toponimia es bien importante porque pueden observar cómo el pueblo indígena interactúa con el lugar. Igual pasa con Islahuacán. Este, Cuando van para Islahuacán, por ejemplo, porque está la barranca y se tiene que ir hasta Islahuacán uno como para pasar el río Santiago. Entonces ya es como una llanura. O sea, la toponimia te va indicando cómo se va dando la geografía, ¿sí? Para el Salto Jalisco, aunque el municipio del Salto es fundado a mediados de siglo XX. De hecho, el Salto se independiza del municipio de Juanacatlán, ¿sí? Pero también Pistli vendría siendo algo así como el hueso de la fruta, ¿no? O sea, probablemente hablen de un lugar donde se daba un fruto con algún tipo de hueso duro, ¿no? No sabríamos qué tipo de fruta era, pero a lo mejor se referencian a eso. En su cambio, su vecinito, Juanacatlán, que de hecho pasa hacia el río Santiago, hay una cascada ahí que huele muy mal para los que han visitado. Salto. Juanacatlán viene de Xonacat, que es cebolla, ¿sí? O sea, el lugar de las cebollas, pero ya está castellanizado la toponimia, ¿sí? Pero sería como lugar de las cebollas. Ojo, no es la cebolla que conocemos más grandota, sino es la más delgadita, ¿no? Que esa vendría siendo la más mesoamericana, ¿sí? Y por último, que ya también habíamos hablado, el Chignahuapan, que vendría siendo el río Santiago, ¿sí? Que es el río de las 9 aguas, así literal, ¿no? Porque eh, se menciona que hay 9 afluentes importantes de agua que nutren al río Santiago, que viene desde Toluca y termina, creo que en San Blas, ahí en Nayarit. Ahorita no me acuerdo cuál es la desembocadura, pero creo que sí es San Blas. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué nos explica todo esto? ¿Sí? Es para también adentrarnos un poquito a lo que vendría siendo esa cosmovisión en el mundo indígena. ¿Hasta el momento tienen algún comentario o voy muy rápido? no, más ¿Todo bien? bien. ¿Sí? ¿Todo Nada excelente? más, Bien. sí, tengo Dime, comentarios sí. por ejemplo, en San Martín de las Flores, en el Río Ujú. Grande, en El Salto, ya todo está castellanizado, ¿verdad? Porque aquí, pues, si lo vemos así, digo, El Salto, pues, ¿en qué se parece a Tempisquixli? Porque casi Sí, todos vienen de la raíz, se puede decir, ¿no? sí, ajá, claro. Es que también hay asuntos políticos, sobre todo en el cambio, sobre todo en el mundo del México independiente, cuando ya México entra como a esta concepción de lo que le llaman el Estado-Nación, ¿sí? Esta concepción ya de los países independientes y de ese tipo de cosas. Bueno, Mm, ya al entrar al concepto Estado-Nación, bueno, se entran otros conceptos políticos muy importantes, como son le llaman las garantías individuales, los derechos individuales, que por supuesto eso rompe directamente con el mundo indígena, que el mundo indígena se piensa en comunidad, es comunal, por eso es comunidad. Entonces eso se va rompiendo, ¿no? Por ejemplo, en época colonial todavía se llegan a encontrar nombres,
que tiene el nombre indígena más un nombre de un santo, ¿no? ¿Sí? sí. Se encuentran cosas como, por ejemplo, San Pedro Tlaquepaque, ¿sí? Se queda así y luego se cambian los nombres, hay debates, hay un momento que Tlaquepaque se quedó nada más con Tlaquepaque y ahora ya retomó su apellido, ¿no? De San Pedro. Pero, por ejemplo, hay otros lugares, por ejemplo, Acatlán, que está cercano aquí a Guadalajara, de Ujú, Acatl, que es Carrizo. En época colonial se llamaba Santa María Acatlán, pero ahora ya se llama Acatlán de Juárez, Ujú. ¿sí? Y a sí, veces, incluso en el mundo del siglo XIX, y sobre todo con las reformas de Juárez, se quitan hasta los nombres indígenas, o sea, se pierde a veces el nombre. Por ejemplo, no sé ahorita, eh, no sé cuál se me ve. Por ejemplo. Bueno, eso ya es de siglo XX, pero por ejemplo, no sé, en por siglo ejemplo, XX, eso. ¿no? Ujú, Zapotlán el ujú, Grande, le cambian a sí, Ciudad Guzmán, por Ciudad ejemplo, Guzmán, ¿sí? ya. Hay nombres que se van cambiando y también hay gente que se va resistiendo. Por ejemplo, el caso de Tuxpan, Jalisco, querían cambiar el nombre a, ¿cómo? A Lázaro Cárdenas, pero luego la gente se resiste y se mantiene el nombre de Tuxpan. O sea, al final de cuentas sí son nombres como que a veces se quedan ahí y a veces otros pues se llegan a quitar, ¿no? Tanto el apellido del santo como el apellido de indígena, ¿no? Para otros asuntos, pero ya va dependiendo, pues, sobre todo de la historia política del lugar. Pero sí, si uno platica con, por ejemplo, con la gente de San Martín de las Flores, creo que Sí, tienen, las fiestas son el 11 de noviembre, creo, y se pone muy interesante, la verdad. La gente te va a hablar ahí que todavía ellos reconocen que sí, están con San Martín, con el santo, pero aún se siguen nombrando ellos como pueblo ¿cómo le habíamos dicho? De Tlaxicolcingo, dicen, ¿no? Es sí, Tlaxicolcingo y aquí es Tlaxicolcingo, pero pues ya va Ujú. dependiendo de cómo se va hablando, ¿no? El lugar. Pero sí, sí, ya. con el paso Ujú, del tiempo se van perdiendo a veces hasta los mismos nombres indígenas, ¿no? sí, ya. Ok, Gracias. yo voy a hablar un poquito de la cosmovisión, no nos vamos a entrar mucho, pero también quisiera hablárselos porque con lo que vimos de los causativos, se puede entender también el por qué se habla de tal manera el náhuatl, ¿no? O por qué se causa tal verbo en la otra persona, ¿no? En esa confusión. Pero todo viene también en cómo también los hablantes, en este caso los nahuas, lo ven desde su cosmovisión. Para muchos antropólogos, se ve que la lengua refleja su forma de pensar de la población, ¿sí? Pueden leer y googlear a un antropólogo que se llama Levi Strauss, Claude Levi Strauss, que él habla mucho de la lengua, o sea, y a través de la lengua uno puede conocer la cosmovisión o la forma de pensar de esa población, de ese pueblo como tal, ¿no? O sea, y hay palabras que incluso en lenguas europeas no se pueden traducir a otra palabra, ¿no? Se tiene que reinterpretar. Por ejemplo, no sé, viene a mi mente en español la palabra velar, ¿no? Como velar, estoy velando, ¿no? O me tocó velar el día de hoy a mí, que ese en el mundo, por ejemplo, anglosajón, no entiendo, ¿no? O sea, madrugar también, o sea, es como suele ser muy difícil, o por ejemplo, vocablos de de lenguas que viven en el hielo, como caminar en el hielo, no se puede interpretar, por ejemplo, en culturas o en lenguas que prácticamente viven en el calor. O sea, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? A veces a través de la lengua uno puede entender el por qué hablan de tal manera. Por ejemplo, lo vimos cuando hablé yo del diminutivo reverencial, ¿sí? El por qué hablan tanto con ese sufijo, ¿no? Es hasta exagerado. Bueno, es que en ese sentido el respeto es bien importante para el mundo indígena.
Y eso viene desde época prehispánica. Prácticamente cuando no te hablaban con diminutivo reverencial, o sea, vamos a entrar en guerra, o sea, me caes mal, o sea, no había diplomacia como tal. No te hablo en diminutivo, voy a entrar a guerra florida, ¿no? Voy a derrotarte porque necesito de ti para hacer el sacrificio como tal. Entonces, en ese sentido, también me pareció importante hablar de la cosmovisión náhuatl y pueblo relacionado, porque no solamente es mexica, ¿no? Sino el mundo náhuatl es sumamente grande. Si ven mi diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí se Bueno, ve. ok. De la introducción, ¿sí? O sea, lo que trato de ahorita hablarles es cómo se ve ese cosmos y ese hombre, o sea, hombre entendiéndose a lo humano. De hecho, el término de hombre, ¿no? Tlacatl, sí, que también se utiliza tanto para hombre como para humano, como para la humanidad, ¿sí? Bueno, el sistema de pensamiento se explica de la creación del universo, la vida, la muerte, el destino, y siempre va a estar vinculado entre lo divino y lo humano, ¿no? Tiene que ser coherente, o sea, yo siempre les he dicho, cuando hable de los franciscanos y de esta cosmovisión, mucho de lo que lo tomo es del libro que les pasé de Robert Rickard, de la conquista espiritual, ¿sí? Ahí Robert Rickard habla de que los franciscanos veían que pues, el mundo indígena era sumamente religioso, es decir, para ellos levantarse en la mañana era también trabajar para sus dioses, ¿sí? Y para ellos era increíble que sus dioses, o sea, su mundo religioso estuviera presente en cada momento. Entonces, hay una coherencia entre lo divino y lo humano. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Pues que se tiene que basar en el equilibrio, el sacrificio y todo es cíclico, es decir, no es estático. Para ellos era importante, por ejemplo, el simbolismo del agua. El agua tiene que estar en constante movimiento. Si el agua se estanca, el agua se echa a perder, se pudre. Entonces, para el mundo indígena se tenía que ver como esos signos de la naturaleza. El agua tiene que correr, el agua por naturaleza tiene que correr, no se tiene que estancar, tiene que llegar, nace y tiene que llegar para conectar con el océano. El viento no es estático, el viento pasa, o sea, pasa, se siente. No está en un lugar ahí el viento, no, no, el viento pasa. Entonces para ellos era bien importante porque todo lo que ven es cíclico. La luna, el sol, las estaciones, la temperatura, ¿sí? Los humanos nacen, tienen un ciclo, mueren, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo entendían los nahuas su lugar en el mundo eso, ¿no? Que el mundo siempre es cíclico. Y eso es como bien importante también para la lengua, ¿sí? No, no, no se quede estancado. Por eso también en el tema de los verbos era bien importante. El verbo no se queda nada más ahí, sino también se da también a otros. Eh, Hay un fundamento cosmológico, todo se basa en la dualidad, o sea, el tema central del mundo náhuatl y también para la lengua náhuatl es la dualidad. La siguiente clase voy a hablar de lo que le llaman los difrasismos. ¿Qué es un difrasismos? Son palabras, son dos palabras que crean un concepto nuevo. Por ejemplo, para el mundo indígena sí existía el poema, la poesía, pero ¿cómo se referenciaba? No había una palabra como tal para hablar de poema o de la poesía. Para hablar de poesía se decía inxóchitl, que es la Lorisa. flor, incuicatl, o sea, la flor y el canto. ¿Qué significa eso? La poesía, ¿sí? El poema, ¿sí? Porque el canto se da a través de las flores. Esa dualidad, ese ir y venir, está presente en la lengua náhuatl así, en todos lados. Todo tiene un origen dual. De ahí a que la máxima deidad o de donde salen todo el panteón mesoamericano, todos los dioses es Ometeotl. Yo aquí les hago una pregunta que ya hemos visto las palabritas. ¿Cómo me podrían traducir la palabra Ometeotl? Así literal. Yo pongo aquí señor, señora de la dualidad. Pero ¿cómo se podría traducir Ometeotl? Uno, Dos dioses. dos, Ajá. Dios.
Ok, Dos dos. dioses. Ome, ¿qué es? Dos. Dos. Y Teotl, Dios. Dios. Es decir, se vendrían siendo como el dos dioses o el dios de dos, ¿no? Entonces, en el mundo mesoamericano, y también, por ejemplo, pueden leer el libro que les pasé de la filosofía náhuatl, todo tiene que ver con la dualidad. Ometeotl era el dios dual, es decir, lo pueden ver en las láminas, que también presenta ahí León Portilla, como una faceta de varón y una faceta de mujer, ¿no? Es el señor y la señora de la dualidad, ¿sí? Es la deidad suprema, es andrógina, fuente de toda existencia, y reside en lo más alto, ¿no? Del cielo, el Omeyocán, el lugar dual, ¿sí? El lugar donde está abstracto, el lugar de la dualidad. Allá estaría, ¿no? Aquí se podría, ver el Ome, el yo, que vendría siendo del Yot. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? El Yot, que hace abstracto todo. ¿Sí? Y lugar, como sería como el lugar de la dualidad, de lo dual incluso, ¿sí? Entonces, la misma lengua te va indicando qué se está pensando y eso también es bien importante. Viene la manifestación dual, ¿sí? El cosmos, ¿no? O sea, son opuestos, pero no porque sean opuestos, significa que uno esté mal y otro bien. No, o sea, son puestos porque tiene que haber equilibrio, por eso es la dualidad. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que bueno, en la mitología, en las relaciones religiosas, sí se caían mal, pero tenían que estar uno con otro, ¿no? Representaba la guerra, la sabiduría, ¿no? O sea, no se quedan muy bien según la mitología, pero estaban juntos. El día, la noche, la vida, la muerte, el frío, el calor. El mundo náhuatl lo veían así, todo era dual. Y para tener eso, para existir, tendría que ver esa dualidad en un mundo equilibrado, ¿sí? La existencia no es estática, hay tensión entre opuestos, sí, genera el movimiento, la vida, o sea, todo tiene que estar en equilibrio, pero no todo tiene que ser igual. No sé si me explico hasta el momento. ¿O hay alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? No, maestro, No, sí está todo está, claro. sí O está sea, muy claro todo. eso es como parte del mundo náhuatl, por eso en la lengua se ve así, por eso, ¿por qué tantos que el prefijo, luego hay una parte central, luego el sufijo? Todo tiene que estar en movimiento, está en tensión. O sea, cuando hablo de cálica, si le pongo un posesivo como no, o sea, hago esa tensión también, ya es mío, ¿no? O sea, también por eso el náhuatl funciona de esta manera, porque en su cosmogonía tradición incluso religiosa funciona de esa manera. Bueno, la estructura del movimiento son los tres planos, los cinco rumbos, ¿no? Eso ya incluso si leen el libro, que es cortito, el de Miguel, el otro de Miguel León Portilla, el de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, van a entender un poquito más de eso, ¿no? Y más ahorita con las bases de Nahuatl que se van a llevar, van a entender mucho más cuando se referencien a conceptos en Nahuatl, ¿no? Porque van a entender el por qué se dice de esta manera, ¿no? El universo es vertical y horizontal, o sea, es dual. Mm. Hay un mundo supremo, ¿no? Los 13 cielos. El 13 también es un número muy importante para el mundo náhuatl. O sea, es en el mundo occidental, incluso lo podemos observar el 13 como algo de mala suerte. Pero en el mundo náhuatl es algo muy importante. Es un signo incluso de buena suerte, el 13, ¿no? Está también como el concepto de serpiente. La serpiente, sí, o el coatl, es muy importante. La serpiente es un signo de divinidad, es un signo importantísimo para el mundo indígena. Sí, de hecho, Quetzalcóatl es el dios más famoso, es el dios más importante entre diversos pueblos indígenas. O sea, Quetzalcóatl aparece en el mundo náhuatl, pero también va a aparecer en el mundo mixteco, en Oaxaca. Luego, su misma doctrina, probablemente de pueblos nahuas,
se lleva a los mayas y los mayas adoptan también esa doctrina para el preclásico, ya es más tardío la doctrina de Quetzalcóatl con los mayas y aparece Cuculcán, ¿sí? Habrán oído de Cuculcán para el mundo maya y también es muy importante la serpiente para ellos, ¿no? Y bueno, para el mundo occidental, bueno, ya no es tan bien visto. Luego, serpiente para el mundo occidental, en un mundo del siglo XVI, europeo y cristiano, bueno, ya sabrán, ¿no? La diferencia abismal que hay. El mundo terrestre también es importante, donde viven los humanos, pero también el mundo de abajo, el mundo del Mictlán. Mic, de Mickey, ¿se acuerdan el verbo morir? No, Tlán, lugar, ¿sí? El lugar de los muertos, el lugar donde se muere, que es gobernado por Mictlantecutli, Tecutli, Dios, Señor de la Señor, muerte. el Señor, ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, a partir del náhuatl podemos entender el por qué se está llamando de esas maneras, ¿no? Hay una estructura horizontal, norte, sur, este, oeste, ¿no? Cada uno asociado a un color, un algo cósmico, deidades específicas. Ahorita al terminar la clase les voy a mandar un video de que yo fui, de hecho, a esa presentación. Es una obra de teatro que se hizo con textos de Miguel León Portilla, de hecho, que se llama La huida de Quetzalcóatl. Entonces Quetzalcóatl está vestido de blanco, ¿sí? Porque representa, creo que no, si no me recuerdo, que es el sur, pero no me crean ahorita, ¿sí? Está vestido de blanco. Entonces, Quetzalcóatl, que es, en ese sentido, tenía como, estaba como para proteger a Tula Hidalgo, bueno, lo que actualmente es Tula Hidalgo, pero el mundo de Tula, donde están los gigantes, quienes han visitado Sí, a Tula los Hidalgo. Atlantes. Ajá, están los Atlantes, sí. Bueno, Quetzalcóatl se enfrenta contra Axcanteotl, Axcan de hoy, Teotlios, o sea, el dios de la hora, y se pelean. Para no hacerles el cuento largo y no espolearles, Axcanteotl le plantea a Quetzalcóatl que no para siempre va a sobrevivir el pueblo de Tula, y Quetzalcóatl tiene un dolor muy importante, ¿no? Bueno. Después se pone ebrio con el pulque y bueno, se va al sur y desaparece y promete regresar, ¿no? Que es de ahí la idea de los mexicas que va a regresar algún día Quetzalcóatl. Pero en ese sentido, cada deidad está protegiendo ese rumbo cardinal, ¿no? En el centro el eje del mundo, ¿sí? El punto de unión entre los planos. Es decir, cómo incluso en el mundo, por ejemplo, náhuatl, se hablaba de que había el anáhuac, o sea, todo lo cercano a lo que está aquí. El semanáhuac, ¿se acuerda que lo vimos? O sea, todo lo que se ve desde el anáhuac, ese es el mundo, ¿sí? Incluso también con los huicholes, con los birráritas también tienen esta idea, ¿no? De todo lo que está, de todo lo que llega desde Viricuta, ¿no? Que va desde Chapala, San Blas, Real de 14 y al norte no me acuerdo cuál es, pero también tienen esa idea, ¿no? El mito de los soles, las eras nacen, ¿sí? Pero también mueren, tienen que morir. En la actualidad vivimos en el quinto sol, ¿sí? El último intento de la creación y es bien bonito, o sea, la verdad, porque no es algo que para el mundo náhuatl, no es algo que nosotros hayamos, nos crearon así de la nada, ¿no? Fuimos perfectos desde el inicio, no. Los dioses tuvieron que estar planteando cómo crear al humano, ¿no? Cada era fue destruida por un cataclismo, ¿no? El agua, el viento, ¿no? Sí, porque hubo desequilibrio. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Sí. Nuestra era es Nahui Olin, o sea, cuatro movimientos. En la era actual, condenada por terremotos, porque el mundo indígena vivía en una zona sísmica. Entonces, para ellos decía, bueno, este mundo se va a terminar por un terremoto, háganle como quieran, ¿no? Un día va a haber un terremoto tan grande que nos vamos a exterminar y vamos a esperar a una sexta era, ¿sí? El sol, ¿sí? Comenzó a moverse gracias al sacrificio que hubo en Teotihuacán.
sea, a partir del sacrificio que hubo en Teotihuacán, empieza la era del cuatro movimiento. Es decir, la vida de los hombres, los rituales, son necesarios para alimentar el sol y asegurar siempre el universo. Aquí, espero no comerme tanto tiempo, pero sí quería leerles, este, la leyenda de los soles. Mm, A ver. Tecucisteca, Nanahuatzin, Ajá. No, Moctezuma. ese es el de cuando ya se crea en la quinta era, pero el general de los otros soles, el que se cae, ese está en Miguel León Portilla, el que les pasé, el de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Ahí Miguel León Portilla habla del de Nanahuatzin y Y Tecucisteca, que Tecucisteca. Quetzalcóatl ahí le avienta, creo que es un conejo, no me Un acuerdo. conejo. Sí, ajá. Y luego habla también de cómo Quetzalcóatl va al inframundo, se da en la torre con Mictlantecutli para recoger los huesos y crear a los humanos, porque Quetzalcóatl es al que le toca crear a los nuevos humanos. Es bien interesante. Pero yo les voy a hablar de las otras eras. A ver, Ok. permítanme. A ver. A ver. Es compartir pantalla. Aquí está, mira. Maestro, aparte del náhuatl, qué Ajá. interesante clase de historia y de Ah, sí. filosofía náhuatl. Hermoso, hermoso está todo esto. Estamos muy metidos en la cultura occidental y vea la Sí. belleza que tenemos de historia, de filosofía, de vida náhuatl. Gracias, maestro. Estoy ¿No? así como muy impresionada. Gracias. Y todavía, no, de nada, qué bueno que les sirva. Y todavía hasta la fecha hay rasgos en nuestra cultura mexicana, como nosotros como nación mexicana, que todavía tenemos de los nahuas. Por ejemplo, el aprecio que tenemos a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo? Si mi nieto me habla, no, no, no. Pero a lo que voy es cómo el abuelo todavía, la abuela siguen siendo los patriarcas, la matriarca de nuestra familia. En las familias mexicanas todavía se puede observar que los abuelos siguen siendo el ¿sí? Que une a toda la familia. Cuando los abuelos ya no están, mueren, cada familia se vuelve su propia ancla. Eso es muy náhuatl, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos observar el mundo anglosajón, el mundo, por ejemplo, de habla inglesa, que se observa a los adultos mayores, incluso arriba de los 60 años, ¿sí? Que, bueno, para mí no significa que estén tan viejitos o tan ancianos. Para el mundo anglosajón, a los adultos mayores de 60 años, los ven por tradición y por su propia cultura como gente que no sirve ya, ¿sí? Y se mandan así, Ujú. se van a lugares donde no estén en los mundos productivos, en el mundo capitalista, pero en el mundo indígena, incluso en la actualidad y en el mundo también en nuestra cultura mexicana, los abuelos siguen siendo importantes, o sea, se ve al abuelo, se ve al coli, a la sigtli, como les había dicho, al abuelo, a la abuela, como gente de sabiduría, o sea, eso es bien Sí. importante. O sea, en el mundo náhuatl, en el mundo prehispánico, había la tendencia que solamente los abuelos, o sea, la gente adulta, ¿sí? ¿Sí? La gente que tenía mayor de 60 años tenían derecho a tomar pulque, ¿sí? Los jóvenes no, porque a los jóvenes les faltaba experiencia, o sea, todavía esa idea se sigue manteniendo hasta nuestros días, a veces de forma oculta, pero ahí medio se puede observar, ¿no? Pero bueno, lo podemos platicar en otra sesión. Quiero leerles ¿no? Les puedo pasar esta liga, ¿sí? Que está la versión indígena, la versión en náhuatl y la versión en español. La versión en español es la misma que van a encontrar en el libro de Miguel León Portilla. Aquí está de los antiguos mexicanos, yo les recomiendo que lo lean, la verdad. Sí, o sea, Leerlo en náhuatl, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, Miguel León Portilla no pone en el libro no pone la versión en náhuatl, porque bueno, lo que busca él es que la gente que lea en español, o sea, que lo entienda, ¿no? Que se vaya adentrando. Pero esta versión en náhuatl se las puedo pasar, no pasa nada, ¿no? O sea, ahorita también se las puedo enviar. Y aquí está, ¿no? Se decía que así hubo ya antes cuatro vidas, que en esta era la quinta era, ¿no? La quinta edad, ¿sí?
Como lo sabían los viejos, en el año 1 conejo se cimentó la tierra, y así lo sabían cuando se cimentó la tierra y el cielo. Habían existido 4 clases de hombres, 4 clases de vidas. Sabían igualmente que cada una de ellas había existido un sol, o sea, cada sol representa una edad, ¿sí? Se decía que los primeros hombres, su Dios los hizo, los forjó de la ceniza, ¿sí? Ujú. Esto lo atribuía a Quetzalcóatl, cuyo signo es 7 viento. Él los hizo, él los inventó. Ustedes van a ver a Quetzalcóatl, vean, se va a escuchar un poco burdo y hasta gracioso, pero quiero que ustedes vean a Quetzalcóatl como ese Dios que le caía bien a todo mundo, o sea, Sí, como ese... es que, Sí, perdón, pero es adelante. que Quetzalcóatl fue quien se opuso a los sacrificios humanos, Ajá, desde con los toltecas, también por eso dejó de reinar allá, ¿sí? ajá. Sí, a él, Así él, es. él decía, denme cacao. A mí me encanta el cacao, no me encanta mucho la carne humana, o sea, pero Quetzalcóatl, ajá, por eso también, o sea, Quetzalcóatl era el dios favorito de todo mundo. Ustedes van a Monte Albán, van a Tula, van a Teotihuacán, van a, visitan la Ciudad de México, el Templo Mayor, van al mundo maya, a Guatemala, en todos lados va a estar metido de chismoso Quetzalcóatl, en todos lados era bien querido, ¿no? Quetzalcóatl quería mucho a los humanos y era un dios que era muy cercano a los humanos, ¿no? Por eso también la figura de la serpiente era bien importante, ¿no? O sea, Ujú. ¿alguien quiere leer el punto 3 en Sí, yo, español, no en náhuatl? Sí, adelante. yo, el punto 3, el primer sol, edad, que fue cimentado su signo fue cuatro agua. Ah, Se llamó sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. sí es. Es decir, aquí también se nos explica que, bueno, los humanos no como que tenían mucha buena relación con el náhuatl, pero con el náhuatl, con el agua. Perdón, con el agua. De hecho, los humanos actuales, o sea, nosotros que somos los humanos de la quinta era, ya tenemos buena relación con el agua. Tan buena relación tenemos con el agua que, por ejemplo, México Tenochtitlan se funda en medio del agua. Se crean chinampas, o sea, ya el agua, ya tienen buena relación con el agua. Ya saben que el agua no, no les va a hacer nada. No sé si me explico. ¿Eh? ¿Alguien quiere leer el punto 4? Yo, profe. Ah, ¿lo Léela. lees tú? Sí. Ah, ok. Sí, sí, léalo. Sí, está bien. Ah, ok. Es Ujú. que ya me confundí. Sí, perdón. El punto 4, por favor. Sí, eh, se, s- se cimentó luego el segundo sol, edad, Ujú. su signo en cuatro tigre. Así En él es. sucedió que se suprimió el cielo. El sol Ujú. no seguía su camino. Al llegar el sol, al mediodía, luego se hacía de noche y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes y en este sol vivían los gigantes. Decían los viejos que los gigantes así saludaban. No me caiga usted porque quien se cae, se caía para siempre. Ah, Gracias, gracias. Está a mí me encanta esa era, porque eh, tampoco tenían buen equilibrio. Si te caías, no te podías levantar, ¿no? O sea, los humanos estaban ahí medios malhechones, ¿no? O sea, no se podían ni defender, no tenían buena relación con los animales, o sea, no. O sea, o no se sea que no caiga se caiga usted. usted. O sea, porque también de ahí viene esa idea del sufijo reverencial, o sea, quiero protegerte, no te caigas, o sea, y también en ese sentido, incluso hasta moral, no caigas en la perversidad, o sea, Ay, porque si sí. caes, o sea, si cruzas ese umbral de la perversidad, ya valiste, o sea, Ok. ¿sí? ¿Cuál es el Es tan verbo hermoso el ahí? náhuatl y tiene tanta poesía Caer, detrás de él, a con ver, Ajá. tanta hermosura.
Caer sería. Ay, ¿dónde Ay, está? compañeros, perdón, ¿alguno de ustedes podrían, Todos son de náhuatl. Tlaquepaque, algo, Tlali, tierra que parque alegría. compañeros, Sería. A ver, no me acuerdo. Excelente. Ahorita que acabe mi compañeros, clase de náhuatl en 40 minutos, yo te ayudo a leer. ¿Te A parece? ver. Te lo prometo. compañeros, alguno de ustedes podría, Ah, no, tú lo vas a leer, compañeras, yo te voy a escuchar y te voy a Creo que preguntar para que te quede estamos. más clara la lectura. No, no voy a leer por ti, claro que no. Yo quiero que ames leer. Entonces, estoy muy contenta de que leas. Pueden guardar el silenciador ahí en el. A ver, caer. No me acuerdo. No es temor. A ver, ahorita lo veo. Por lo que estás Sería. comentando, pues, que puede Ajá. significar también una caída moral, Ajá. ¿verdad? Sí, Mogua. Y yo compañeros, también pienso que perdón, principalmente se refiere a la caída moral, Ajá, más que sí. física. Ajá. ajá, Creo que es este de Mati, de saber Mogua. Pero no me Mm, acuerdo. Sería trabajarlo, ¿eh? La verdad. ujú, Este de Mati, de saber. Y Mogua. ok. Mogüe. ay, Mohuet City. por- Ajá. ¿ocupas algo, compañera? Y Mati es Sí, de a ver si saber. Pero pudieran, bueno, si qué pudieran buena anotar mi pregunta, ¿eh? Lo voy a. teléfono para que me mandaran las clases, es que todo se me borró. A ver. Alguno de ustedes que me mandara las clases, por favor. Sí, Ah, terminando la claro, clase, está si en el quieres lo grupo. vemos. ¿Va? Pero no sé cuál grupo. Ah, en el de Facebook. De todos modos, lo puedo volver a pasar. ¿Va? Las clases nada más, profesor, por favor. Sí, ¿Quién claro. eres? Ah, eso lo mandan Soy, soy Elvira, Ujú. Ok. Elvis. de la administración, ¿no? Sí. Sí, porque yo no puedo mandar mensajes. A ver, deja ver lo de las clases. Sí, gracias, José. Clases. A ver, rápido para no comernos tanto tiempo. ¿Quién Sí, quiere el perdón. quinto? Si gusta, Yo, maestro. profe, nomás si Yo, empieza. maestro. A Ah, ver, ¿quién dijo? Yo yo dijeron soy dos. Yo, Asunción. maestro. Yo soy A ver, si Asunción, quiere no sé quién. Asunción, la 5 y la otra Ajá, persona el 6. ¿Va? de acuerdo. Entonces empieza. Sí. Se cimentó luego el tercer sol. Su signo era cuatro lluvia. Se decía sol de lluvia, entre paréntesis dice de fuego. Sucedió que durante él llovió fuego. Los que en él vivían se quemaron. Y durante él llovió también arena. Y decían Ah, que en él llovieron las piedrezuelas que vemos, que hirvió la piedra tezontle y que entonces se enrojecieron los peñascos. Mm, Y el 6. ¿Lo leo, maestro? Sí, sí, adelante. Su signo era cuatro viento. Se Ujú. cimentó luego el cuarto sol. Se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Por los montes se esparcieron. Se fueron a vivir los hombres monos. Aquí está bien, bien bonito porque aquí está el término. Fíjense. Placa, Placa de hombres, de personas. placa. Osomantli es mono, es chango. Mm, ¿Sí? Osomantli. Osomatli. ¿Y el tin? ¿De qué sería el tin? ¿Se acuerdan? Como medio reverencial. No, o Ah, no. no tanto. no, es un plural, ¿no? Es un plural, exacto. Sí, es un Ah, Ah, sí, plural. plural. Sí. Mm. Pero aquí ven que es una palabra. Sí, Se dan cuenta? Osomatli. hombres monos. Los hombres monos. Y aquí lo ponemos con guión. Pero Ujú. lo que hablo del mundo náhuatl es eso, ¿no? Cómo se va relacionando. Como, por ejemplo, en estas eras los humanos no pueden convivir, todavía no saben convivir con la naturaleza. La naturaleza se los lleva. ¿Ah? Ese es y ¿alguien quiere leer el 7? El quinto nadie. sol. Nadie. A ver, Laura, lo maestro, pues. Laura, No, los que no han leído. Laura, yo lo leo. Ok. Adelante, adelante. El quinto sol. Ujú. Cuatro movimientos su signo. Se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimiento de tierra, habrá hambre y así pereceremos. Así es. Y yo voy a leer el 8. En el año 13 caña,
¿sí? Se dice que vino a existir, nació el sol que ahora existe. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció el sol de movimiento que ahora existe. Cuatro movimiento es su signo, o sea, Kuali, Nahui Olin, ¿sí? Ujú. Este, en este quinto sol se cimentó. En él habrá movimiento de tierra, en él habrá hambres, Ay, ¿sí? joles. En eso estamos. Ajá, ellos dicen, no, aguas, porque tenemos que convivir bien, ¿no? Y el sol que nos tocó es el de movimiento, es decir, de los terremotos. La siguiente clase voy a hablar de difracismos y voy a traer a hablar un poquito de códices. Y por ejemplo, en los códices mesoamericanos, cuando se habla de movimiento, que va a haber mucho movimiento, van a encontrarse los piececitos, así que caminan, porque todo tiene que estar, a pesar de que se esté dibujando y esté quieto el dibujo, los Ay, qué piecitos van a bonito. indicar que se está moviendo. Y en las grafías también van a encontrar signos como el de el Museo de Antropología e Historia, que parece un ojo y dibujado pareciera, bueno, los que han visto la serie de Pokémon, que parece una Pokébola así, rojo arriba, abajo blanco y un círculo blanco, así. Ese signo es movimiento. ¿Qué significa ese signo? Que cuando los nahuas dibujaban ese signo, como esa pokebola, podríamos llamarla, en cualquier lugar significaba que se está moviendo. Si dibujaban una bandera y le ponían ese signo, significaba que se estaba ondeando la bandera, ¿sí? O si estaba en el zacate, si dibujaban zacate y ponían ese signo, significaba que se movía. Pero todo eso viene a que siempre en este mundo va a estar en movimiento, ¿va? Bueno, les paso en un ratito, ¿sí? Y ya son las 4:08. Quería, platicarles, bueno, comentarles tantito de, ¿dónde está? ¿Dónde está? De otros sufijos y con eso se van a llevar una tareita, o sea, no tampoco es que les ponga calificaciones para que ustedes hagan los ejercicios, ¿sí? Para que entendamos también este movimiento de cómo en el mundo indígena la lengua también se necesita eso. Vamos a hablar, voy a agarrar el libro del compendio y vamos a irnos a la página 46. Los que tengan ahí su libro quizás en digital, voy a tomar la página 46. Oiga, maestro, una pregunta. Adelante. Este, ahorita que está de moda, que va a ser el Día de los Muertos, ¿se puede hacer una calaverita con esto de náhuatl? Ay, qué bonito sería. ¿Podría sí? Claro, O sea, claro, no sé no, 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 si por sea algo supuesto. posible de que se haga una calaverita. Sí, sí, por supuesto. A ver, vamos a ir con 46. Esto de arriba ya lo habíamos visto, ¿no? De Michin se Sí. posesiona a mi pescado, Ujú. pero también se van a encontrar otras formas, ¿sí? Como elegantes, se podría decir de esa manera, que todavía a veces se utilizan para, para hablar en esos posesivos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos sustantivos, el tli se quita y se añade el wi, ¿sí? Esto es para que también se escuche bonito, ¿no? Cuando se hable, ¿sí? No, no se escuche así como extraño. Por ejemplo, camino sería ochtli y se posesiona como nowi. En el mundo, o sea, según lo que hemos aprendido, para posesionarlo, entonces sería, entonces si no ponemos eso sería como no, así no. O sea, Ujú. el no de posesivo y la otra O para camino, porque aquí nada más tiene otli y cuando hay posesivo, se quita ese tli y dice, uy, qué raro. Entonces, por eso el mundo náhuatl utiliza otro tipo de prefijos para que se escuche bien. Por ejemplo, aquí. Para que no quede nada más la O, ponen wi, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuñada ponen, ¿sí?
Noweswi, ¿no? Mi cuñada. Noweswi. Noweswi. Pues, pues, No. Y Hay si otros dice, casos. maestro, ¿Cómo? y si dice Nowesli, ¿también se entiende o no? Sería nada más No. Nowes o No es. Noweswan incluso. Ah, ¿Sí? ok. Pero para que se escuche bien, no que se escuche Bonito. tan raro, le ponen wi, Ok. ¿sí? Aunque también van a encontrar en población actual que no le ponen ese wi, por supuesto. Pero ya va a depender de los pueblos. Por ejemplo, aquí, Ishtli, ¿no? La fibra de maguey. Aquí está como nich o nichwi, ¿ven? Ujú. Ya ven con lo que vimos hace rato, ¿no? La navaja de obsidiana, el istli, ¿se acuerdan? Nistli. Mitz, ¿sí? Mitzwi, tu Mix. navaja, ¿no? Oquichtli, varón, hombres. Yoquichtli, Yoquichwi, su hombre. ¿Se acuerdan de este I? Que lo hago más Sí, grande. Ay, me perdí, creo. Este I de su de ellos, ¿se acuerdan? debe ser Y pues. Cali, ¿no? Su hombre. Ajá. Y van a ver que también lo van a ver en muchos lados, como por ejemplo, este, aquí, por ejemplo, Acatl, caña, ¿sí? Y Acaúj, su caña. Conet, también puede ser Nocone, como ya lo hemos dicho, Nocone, pero te van a encontrar en algunos lados también, para que se escuche bien, ¿sí? Nada más. O sea, no significa que uno sea bien y otro esté mal, no, no. Van a encontrarlo sobre todo en poesía, ¿no? O sea, si ustedes ven algunas traducciones de Nezahualcóyotl, van a ver que escucha ese ¿no? O sea, porque el punto es que el náhuatl se escuche bien. ¿Ah? Tet, piedra. Para no decir tu piedra, mote, así, tu piedra, mote, ponen moteú, ¿sí? Moteú. Motetl. Ujú. Ajá, exacto. Yaot, enemigo. Teot, toteu, nuestro Dios. Siwat, mujer. Amosiwau, su mujer. Coat, ¿sí? Serpiente. Incoat, su serpiente. La su de ellos. ¿Se acuerdan que lo vimos? La I. Y la I de su, pero de ellos. Me lo paso poquito. Otro, por ejemplo, según la fonética, ¿no? Aquí, por ejemplo, comit o tecomal de vasija también. No tecon, mi vasija, ¿no? Y van a observar cómo se va, no alterando como tal, pero se utilizan ese tipo de, de palabras para que se escuche bien. Pero, por ejemplo, aquí también pueden tener, para decir mi olla, ¿sí? No comi, o sea, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Pero también lo van a encontrar de esa manera. A ver, me gustaría también plantearles otra que había visto. Este es el guan, ¿se acuerdan que lo hemos visto? ¿Sí? Que aparece en muchos lados, también en el occidente de México. ¿Sí? Por ejemplo, ese sufijo one también lo van a encontrar en muchos lados, ¿sí? Y aquí está la explicación. Se antepone el prefijo nominal a la raíz del sustantivo y se pone one, ¿sí? Hay que recordar que solamente a los seres animales se forma plural. Bueno, esto es en el mundo prehispánico y en el mundo colonial. En la actualidad, ya les había dicho, ¿no? Ya todo se pluraliza. Pero cuando ustedes vean o lean algo, por ejemplo, en esto de la leyenda de los soles, se van a dar cuenta que solamente se va a pluralizar, ¿sí? A las cosas animadas, ¿sí? O a las cosas que tengan que ver con la cosmovisión. Por ejemplo, sol se va a poder pluralizar, pero en muchas veces no lo van a encontrar pluralizado porque nomás existe un sol. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, estrella, Citlali, sí se va a poder pluralizar porque también tiene que ver con la cosmovisión. Aquí ejemplos, por ejemplo, Siwat, mujer, ¿sí? Insihuahuan, sus mujeres, ¿no? Oquixtli, hombre. Noquichwan, mis hombres, ¿no? Mis varones. Conet, niño. Moconeguan, tus niños, ¿no?
¿Se acuerdan que esta Mariana en el documento en agua el que les mostré decía Mopiliguan? ¿Se acuerdan? No, Mopilitzin, ¿sí? Tu mujer, sí, o sea, yo, Niñitos. tu niña, ajá, exacto, ¿se acuerdan? Y también la otra, el Tlajomulco, hablaba de sus hijitos, Aquí está Ishihuitl, perdón, Es nieto, Huihuitle. ¿sí? Aquí, esa ahí es larga porque habla de sus nietos, ¿no? Ishwiwan, ¿no? Nantli, madre, ¿sí? Tonanguan, nuestras madres, aquí ya no, por ejemplo, Tonantzin, nuestra madrecita, pero le quito eso y le pongo guan, Tonanguan, nuestras madres, ¿ah? Tachtli, padre, Amotaguan o Amotajuan, ¿no? ¿Sí? Sus padres, bueno, aquí está como vuestros padres, Vuestros ¿sí? padres. Amo, ¿sí? Está no, mo y to, ¿sí? Que los hemos revisado de forma breve, pero ahí está, ¿no? Teotl, Dios. Inteowan, sus dioses. Este Inteowan se lo van a encontrar en muchos lados cuando lean esta parte de la cosmovisión agua, ¿no? Sus dioses dicen que, ¿sí? Inteowan, eso se lo van a encontrar también en muchos, muchos lados. Me voy a la página 51 por ejemplo, Reverencial. en los reverenciales que ya lo hemos visto, también para Así. reduplicar, se ponen dos, También, sí. pero por ejemplo, quería hablarles de otro que también no hemos visto, que es un despectivo diminutivo, ¿sí? Que es el ton, ¿sí? Entonces, ese ton también se puede ver en muchos lados, Igualmente. que es diminutivo, pero también como que se desprecia. Por ejemplo, toto, pájaro, ¿sí? No toto, ton. Mi pajarillo, el pajarillo, ¿no? Mi pajarillo ese, ¿no? En plural, no toto, ¿sí? No totonguan, mis pajarillos. Michin, pez. ¿Sí? Y Michiton, perdón, y Michton, su pececillo. Y Michtotowan, ¿sí? Sus pececillos de él o de ella incluso, ¿no? El Pochli, que también lo hemos visto, ¿no? El Joven, post, muchachillo. el post. To, Telpochton, nuestro jovenzuelo, ¿no? Así como alguien imberbe, ¿no? To, Despectivo. El Telpochtotowan, post, totón. ay, santo Dios, nuestros jovenzuelos. Cada morfema nos va a indicar, ¿sí? Si es nuestro, quién es, si está pluralizado, si es reverencial, honorífico, si es reverencial despectivo, ¿sí? Por eso el náhuatl es ir y venir, pum. O sea, el náhuatl no es estático. O sea, de un morfema se puede saltar a otro para cambiar completamente la interpretación, ¿sí? Y me quedo con este, ¿no? Por ejemplo, Igniutli, amigo, incluso hermano, ¿no? Ni, ¿cómo? Ni Igniupil, ¿no? Mi amiguito. Nigniúpil. Ujú. Ni Igniupilguan, Pipilguan, ¿no? Mis amiguitos. Yaod, ¿sí? O sea, ¿este es Amo, aumentativo, maestro, o ajá, este es diminutivo? aumentativo. ¿Y Si por este qué es está en aumentativo, diminutivo, amigo? ajá, sí, sí, sí. Y aquí lo van a ver, ¿no? Porque se está reduplicando, se aumenta. No, ¿Se acuerdan que vimos la reduplicación? ¿La qué? La reduplicación para aumentar, para hacer plural, como Sí. masa, mamasa, ¿se acuerdan? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, también ahí, por eso hay que estar como bien atentos cuando estemos con el náhuatl, ¿no? Porque en la reduplicación me está indicando que en algún momento también me dijeron, ¿no? Y se puede poner sisiguame, sí, claro, pero ahí ya me está dando a entender que son un montón de mujeres, ¿no? Este, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, casucha, ¿no? Mo, de tú, cal, sol, o ton incluso, pueden ponerle ton, ¿sí?
Entonces, con esto, que yo sé que fue muy rápido, pueden regresar a estas páginas de la 46 a la 52 y hacerle como un pequeño repaso, ¿no? De estos sufijos, ¿sí? O incluso también los prefijos que hemos visto, para así darse cuenta qué intención va en esa palabra. No sé si me estoy explicando o ya los confundí un poquito más. Ay, Sí, no, vamos. está bien. Hasta que volvamos a ver el video nos vamos a acordar de muchas cosas. Ajá. Ok. Pero va más o menos, sí, sí se va un Sí, poquito No, sí, entendiendo. sí se sí, entiende, más bien como que a sí, veces dice uno, ay, es mucho lo que... A ver, Ajá. es sí. mucho, mucho. Es mucho lo que Realmente, tiene que estudiar. Sí, Así claro, sí, claro, es. pero con la práctica. Por ejemplo, ahorita yo Sí, les voy a mandar este, de hecho. ¿sí? mi cabeza no da para tanto, profe. Yo ¿Qué les voy a es? mandar este para que ustedes practiquen, si me lo quieren enviar adelante. Sí, Y Ah, ok. sí, prometo que voy a revisar lo otro, no, no se preocupen. de hecho. Y Ajá. es para que ustedes también se vayan jugando, véanlo como un juego, ¿no? No pasa si se equivocan, ¿va? Claro. Ok. ¿Sí? Y el ejercicio es ese, ¿no? Que ustedes vayan jugando con el plural, con el poseído, ¿sí? Entonces, como Sí, que fue para que ustedes vayan bueno. viendo, ¿no? O sea, es para ustedes, ¿no? Y el ejercicio dice, ¿no? Convierte la siguiente columna de sustantivos en sustantivos plurales. Dice, no puede ser, no es tan difícil. Es la práctica, ¿no? En aquellos casos donde sea posible, luego en sustantivos poseídos. Ustedes me pueden decir, bueno, Xochitl es algo inanimado, no se lo voy a pluralizar, que el contexto me lo dé. Es válido. Pero ustedes me dicen, no, pero en la actualidad sí se puede pluralizar. Bueno. ¿Cómo sería aquí, por ejemplo, Xochitl? El plural es Xochitl, de flor. A ver, alguien. Yo sé que es inanimado, Xochitl, que es flor, y se puede dejar así, porque el contexto me va a decir, por ejemplo, que son dos flores, Ome, Xochitl, ¿no? Y ya está bien escrito. Pero, ¿cómo lo podríamos pluralizar? A ver, jugando. Ome, Si le Xochitl. ponemos el saltillo, ah, puede H-U-A. ser también con saltillo, pero las otras que lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Que era ujú, sí. había dos. Era uno que era, H-U-A-N. No. había un HUM, sí se puede también, pero Sí. había otros usados que como que se les olvida. ¿Se acuerdan? ¿Será El Xochihuitl? tin, Ajá, el tin, el tin, ¿se acuerdan? Xochihuitl. El tin, xochi- Xochitín. xochitín, el xochitín o el xochitl, xochime. ¿Se acuerda que también lo habíamos sí, el visto? me, ajá, El me, sí, ¿va? Primeros. Entonces ustedes si quieren, regresen al libro donde se hable de los sustantivos. Creo que es la página 39, pero es el segundo apartado, ¿sí? Punto dos sustantivos. para Y ahí van a pluralizar. ver cómo se va pluralizando. Y a partir de ahí pueden ir jugando, ¿va? Ok, ¿Sí? Ok, Sí. Aquí tengo varios sustantivos. Si no saben qué significa, pues pueden visitar los diccionarios, ¿sí? A ok. Moxley es libro. Cali, ¿qué sería? ¿Casa? casa, Casa. Casa. Ignutli, amigo, hermano, amigo, ajá, hermano, ¿sí? A ver, bueno, chocolate sí saben. Cactli, ¿qué creen que sea Cactli? cactus, Nopal, ok, No, nopal, un Zapato. zapato. De ahí viene lo que Zapato. tengo los cacles, ¿se acuerdan? ¿Lo han ah, escuchado? Sí. Zapato. Cacles, ¿sí? Cacles. ameyali, Es, ¿qué significa? el Ameyali es como ay, ¿qué era? Era como la hierba, ¿sí? Oh, oh, Ujú. Pero, que como hierba de agua, no me acuerdo si, ajá, creo que, como el lugar que tiene agua. mm, El Tepostli, ¿no? Ay, se me va, ¿cómo se llama? El ¿Pozo? metal, ¿no? El Ochtli, el camino, Mm. ¿sí? Ixtli, el ojo. ujú, No, perdón. Ixtli es rostro. Ixtel
es el ojo, ¿no? O sea, la piedra de la cara. ¿Sí? ¿Eh? Mm. Tenemos, por ejemplo, otro ejercicio también, ¿no? Convierte la siguiente columna de sustantivos en sustantivos plurales, cuando sea posible, por supuesto, ¿no? Luego en sustantivos poseídos, en singular y en plural. Aquí tengo, primero en la primera columna, sustantivos plural, con el, coconen, ¿se acuerdan? Y Ujú. luego en poseídos, no coneu, como lo vimos hace Neu, ratito en la clase, pero Mi, igual, si lo ponen así, no pasa nada. neconeuan. Ahora sí, el one va a aparecer más con estos sustantivos de personas, ¿va? Ok. Sí, con ewan. No Y queneuan. el último va a ser, agrega las siguientes raíces con absolutivo. Ustedes van a ver todos los prefijos y sufijos que conozcan. O sea, no significa que tengan que hacer todos estos. De las palabras que le pongo, va a ser como aquí lo que yo les puse. Si yo hice estos ejercicios. Voy a ver Cali. ¿Qué significa Cali? Casa. 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 Voy a identificar cuál es el sufijo absolutivo, que ese es el i. Entonces, a partir que ya identifique, ya voy a jugar, ¿sí? Con ese ir y venir que tiene el náhuatl. Entonces, voy a ver todos los prefijos y sufijos que me sé, ¿sí? ¿Sí? Pueden revisar otra vez el libro y si nomás me ponen dos, no pasa nada. El punto es que ustedes practiquen los sufijos y los prefijos que ya saben. Por ejemplo, este prefijo posesivo, mi. Entonces, si yo pongo no, guión cal, ¿qué sería aquí? ¿Qué Mi significaría no cal? casa. mi casa. Mi casa, ¿no? Luego, no cal sin. ¿Qué sería? Casita. Mi Mi casita, casita. ya en Casita. reverencial, ¿no? Que la quiero. Si le quito el reverencial, ya podría decir calcintzin, ¿sí? Cancintli, ¿no? Perdón, que sería casita, hacia secas. Casita. Mm. No calton, ¿qué vendría siendo? Ton, ese ton, ¿se acuerdan? Mi casucha. Mi casucha, Mi ¿sí? casucha. Sí, mi casa ahí así que no quiero mucho, ¿no? Ajá. Caltontli, o sea, la casuchi, nada más así, Casucha. ¿sí? No calguan, ¿sí? Mis casas. Gracias. Cacaltin, ¿qué vende Gracias. siendo cacaltin? A Mm. ver, El de aumento, aumento Y y plural. pluralizado. Y plural. Casotas. Casota. Casotas, las casotas, ajá, ¿sí? Igual pueden ponerme, no pasa nada, o sea, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué Y pongo el página es, ejemplo. maestro? ¿Esa qué página? No, No, te lo amo. es un Ah, ejercicio que yo les hice. nos lo Se va a los voy a mandar. enviar ahorita, Ok. ¿sí? ay, las clases, profe, por favor, las clases. Sí. Tengo el ejemplo con Pili. Ujú. ¿Sí? Aquí le puse aquí ni pil. ¿Qué creen que sería con ni? Ni. Ni Yo, es verbo, ¿no? ajá, yo, como Es el ser yo. estar, Es, ¿no? Yo, Pil es verbo. es Digo, es un hijo, verbo. ¿no? como soy hijo, se podría decirse, ¿no? O soy Sí. noble incluso. Como Mm. yo. ¿Ah, sí? Ajá, se podría interpretar así, ni Así, pil. ¿no? Ujú, ni pil. Ni Con pil. Amoxtli, con libro, aquí están varios. Y ustedes trabajen con Huicatl, Mazatl, Tezcatl, Mm. ¿sí? Ok. Tezcatl es este espejo, Mm. reflejo incluso, se puede traducir. Atezcatl es lago, de hecho. Atezcatl, déjalo pongo aquí. Atezcatl, porque el lago lo ven en el mundo mesoamericano como es algo que se refleja, ¿sí? El agua, Ujú, como el vidrio de agua, ¿no? El reflejo de agua, ¿sí? ujú. Sí, Xochitl, Tlali, Michin, piedra aquí. Entonces,
pueden imprimirlo en su misma computadora o donde gusten, y hagan el ejercicio, ¿no? Para que ustedes Sí. mismos como que vayan jugando. Ok. Sí. Pueden retomar otra vez, que voy a dejar de compartir pantalla. Pueden retomar de la gramática, por si se les hace como complicado, a partir de la página, aquí, del pronombre, ¿sí? Que es la página 45, ¿sí? Aquí están el no, el mo, el i, el to, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya pueden ir viendo y ver aquí, por ejemplo, aquí me está diciendo nocal. Entonces yo puedo poner nocal, mocal, ical, ¿sí? Con michi, mi pescado, no mich, mototol, tu pájaro, ¿sí? Inan, su madre, totaj, nuestro padre, amotilma, tu manta, tu tilma, intlacto, sus palabras, y pueden retomarlo para ir viendo cómo va jugando el náhuatl, ¿sí? Entonces, yo sé que es un poquito complicado, pero si tienen a un lado el libro y hacen el ejercicio, se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Cómo ven el ejercicio? Sí, la Pues verdad. bien, Excelente, bien. excelente. Para ¿Sí? practicar, sí. Súper. Sí, Es la utilicen única ese manera de... ejercicio que les hice y usen el pronombre aquí, en la parte del libro de pronombre y u- jueguen. El punto es que ustedes jueguen, ¿no? No significa quiero 10 formas de cómo, de 10 prefijos. No, no, si me ponen dos no pasa nada. Si ponen uno, Sí, no, o sea, es que como que ustedes vayan jugando y dicen, yo me acuerdo, o quieren poner de un solo, todos estos no pasa nada, sin poner reverencial, por ejemplo, ¿sí? No, mo y to, si lo ponen los seis, por ejemplo, casa, y pongo seis, los ejemplos de seis, o sea, mocal, te diga nocal, mocal, ical, tocal, amocal, incal, con eso, está bien, ya ujú, lo aprendieron, ¿va? Ok. Y no pasa nada. El punto es que ustedes vayan como jugando el punto de cómo se va utilizando estos prefijos, estos sufijos, ¿no? Y ya en la siguiente clase ya vamos a ir aterrizando en esta parte de la escritura. Les voy a hablar de estos disfrazismos, que ya un poquito entendiendo lo que les hablé hoy de la cosmogonía, podemos entender el por qué se escribe de tal manera, ¿no? O sea, y ya para ir aterrizando la clase, porque según mis cálculos, solamente ya tenemos, ya a partir de la siguiente, nos quedan creo que 4 clases, Es lo entonces que le iba a preguntar, profe. ya para ir 4 clases. cerrando. Ya quedará en 4 clases. La Ok. última de octubre y 3 de noviembre, porque el 17 de noviembre no tenemos clase. ¿Por qué, maestro? El Porque 20 Ah, de por el noviembre. 20. Eh, Ok. ese día estamos dormidos todos. Muy bien, me parece bien. Entonces, para ir cerrando, para que quede un poquito más claro y también para incluso trabajar las últimas clases con algunas dudas que nos queden, la verdad, sí me gustaría trabajar con las dudas, pero sí quiero que quede un poquito claro todo esto de los morfemas y también terminar y adentrarnos un poquito a los verbos, ¿no? Porque me parece que también es importante un poquito retomarlos. Yo sé que puede causar un poquito de sacado de onda, así como, ¿qué es esto? Pero creo que si entendemos un poquito los verbos, nos podemos mover más fácilmente a crear oraciones, ¿va? sí, creo que Entonces, bueno, y voy a por eso nombrar lista. A ver, las clases, espérense. Ujú. Voy a nombrar porque si no, no lista. puedo hacer tareas. Ujú. Qué bonito. Lo de las abejas no lo he visto. Gracias por el dato de las abejas. Sí, no, también hay abejas morenitas y ámenlas mucho también. También crean miel. Maestro, las Este, mosquitas no son las africanas que dicen que pican muy feo. no, 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 hay otras mesoamericanas. Sí, Ok. no, 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 hay otras mesoamericanas. Las africanas no dan miel o no hacen miel o muy poca. Sí, pero pican mucho. Rocio Benavides, Ana Rosa, Presente. China Salazar, Alma Leticia,
No vino, ¿verdad? Cortés Larios Yolanda. Presente. Díaz Otero Concepción Elizabeth. Presente, maestro. Díaz de León Rosa María. No vino, creo. Figueroa Villaseñor Lauribón. Presente. Ah, gracias. A usted, profe. Gallo Ortega Jaime. No, creo que ya no viene. Hernández Becerra Ruth Marta. ¿No vino Ruth Marta? No, ¿verdad? Hubo unas que se salieron a media clase, maestro, A ver. pero no me fijé quiénes eran. Herrera López Graciela Isabel. Presente, maestro, gracias. Herrera López María Elena. Presente, maestro. Mesa Nares Margarita. Presente, maestro. Mora González Amada. Presente, maestro. Morales Ramírez Carlos. No, No. ¿verdad? Navarro Ibarra José. Él no viene. Pacheco Mejía. Pacheco Mejía Teresa. No vino. Padilla Muñoz Judith. Presente. Ramos Santana María de la Asunción. Presente, maestro. Rangel Jasso Claudia Artemisa. Viene. Rentería Rodríguez María Elvira. Reyes Sánchez Francisco Javier. Y a ver, Ríos Jara Eduardo. Gente, aquí estoy. Sí, Francisco sí estaba, ¿no? Yo estaba participando. Bueno, no importa. Rubios Carrillo Silvia Alejandra. Sánchez Hernández María Patricia. Presente, maestro. Sánchez de la Torre María del Refugio. Presente, maestro. Ok. Bueno, pues de mi parte sería todo y que pasen un buen inicio de semana. Ahorita les envío el ejercicio que les hice. Sí, De gracias, acuerdo. maestro. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, Hasta el maestro. Muchas próximo lunes. Que gracias. descanse.